Bienvenidos a la Academia Jedi. Hoy tenemos una gran celebración. Están todos. Luke, hey, Han Solo, Leia. ¡Qué lindo vestido! Chewbacca, eres un gracioso. Tú también, Arturito, claro. Este es el capítulo número 1 de la Academia Jedi. ¡A disfrutarlo! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera emisión o a la primera grabación, en realidad, porque estamos grabándolo en este momento mientras lo decimos, de la Academia Jedi. La Academia Jedi, un espacio, como su nombre lo indica, destinado y reservado para hablar de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias en todas sus encarnaciones. Estoy con Lucas Ferrero, que trajo una remera temática que dice Dark Side High. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que quería comenzar esta pequeña transmisión, este primer podcast que creo, o estoy casi convencido, es el primero en la Argentina dedicado íntegramente a esta saga enorme, a contar un poco mi propia historia en relación a Star Wars. En algún momento en el año de la venganza del Sith, cuando salió la última película, la Rolling Stone me encomendó una nota, era la primera nota. Creo que nunca esperé tanto. La Rolling Stone obviamente tenía la portada de Darth Vader y me habían encomendado escribir un artículo acerca de Star Wars. Sabía que en la misma revista iba a haber una entrevista a George Lucas hablando de cómo había surgido todo, y una nota también a Mauro Conforti, que estuvo hablando en Badcast hace un tiempo con nosotros y que es uno de los máximos coleccionistas de figuras de Kenner. Tiene varias vitrinas, tiene todas las versiones, tiene una cantidad de dioramas incluso, y todos los personajes prácticamente que han salido, como no vi nunca aquí en el país. Son en el estudio en Tatooine, en el estudio Inspector Studio, donde trabajan, donde graban bandas y donde ensayan. El lugar está decorado con muchísimas vitrinas, creo que son como 9, que están del techo hasta el piso, plagadas de figuras de Kenner, de vehículos, de naves, de diorama, de todo. Es una cosa espectacular. Y cuando me encomiendan escribir esta nota, que realmente, dije, mira, no puedo escribir un ensayo sobre Star Wars en una misma revista donde hay una nota, una entrevista a George Lucas. Me parece como un acto medio irresponsable. Claro. Lo que puedo hacer es hablar desde mí y contar qué es para mí en mi vida Star Wars, además de un tatuaje de la Alianza Rebelde en el brazo derecho. Ahí va. Yo cuando era pequeño, estamos hablando del año 80 y... Los principios de los 80, 81, 82, digamos, 83, el advenimiento de la democracia y tal. Comencé a ir en el verano, yo soy hijo de padres separados, y venía el verano, mi mamá seguía trabajando, mi papá seguía trabajando, mi abuela quería tomarse un poco de descanso, mi hermano y mío, entonces íbamos a la colonia del Club Atlanta. Ajá. Club Atlanta, cito en el barrio de Villa Crespo Chacarita, ahí en los límites, ¿no? La famosa cancha de la calle Muñecas. Exacto. Íbamos ahí a la colonia Atlanta. Ir a la colonia Atlanta uno iba a la colonia, había micros que te llevaban a unos campamentos porque tenías cada tanto, o para cerrar lo que era la colonia, un gran campamento, y después volvías a las clases. A mí no me gustaba mucho la idea de la colonia porque la colonia era como seguir yendo al colegio. La colonia tenía horario de colegio, tenía obligación, te tenías que levantar, tenías que hacerte un bolso. Sí, no había pruebas, sí, no había aritmética, sí, no había lengua, había que jugar al delegado, había que hacer básquet, había que hacer fútbol, había un montón de cosas, pero tenía un horario, era lo mismo, ¿no? Había un sistema escolar. Bueno, voy a la colonia de Atlanta. Todo esto que voy a contar lo he contado varias veces, pero lo tengo tan vívido, está tan tatuado o tan en un lugar tan sensible que siempre me da mucho placer contárselo a un amigo en este caso. A ver. Fui a la colonia, habrá sido la primera o segunda vez, pasaba un pequeño micro de esos naranjas que doblaba por la calle Julián Álvarez, doblaba por Camargo, yo vivía en Camargo al 300, te levantaba y te llevaba derechito por Camargo, al fondo llegas a la cancha de Atlanta. Me llevan, caminito, yo con esos vasos pequeños que eran como plegables. Sí, claro, claro. Aquellos vasos, ¿te acordás? Cilíndricos, sí, sí, que vos te ponía, perfecto. Íbamos ahí, con mi hermano un poco más chico, yo un poco más grande, el bolsito, toda la vianda, los sanguchitos, y había un playón que queda pegado a la platea, no sé si seguirá existiendo con las modificaciones que tuvo la cancha, que sería donde está la popular visitante de Atlanta. Estamos hablando de si uno ve la cancha como la muestra la televisión, del lado derecho. Claro. ¿Está bien? Esa sería la popular visitante. Había un playón enorme
Entonces nos bajan y todos los chicos de cada uno de los grupos, divididos por edades, tenían que formarse ahí, para después que venga el profesor y se los lleve a cada uno a hacer una actividad, que esto que el otro. Yo estaba en ese playón y me dividen con mi grupo, y en mi grupo había alguien que tenía en su mano una nave casa del Imperio. De esas que en la que termina Vader al final de New Hope, dando vueltas, perdido después de la batalla de Yavin. Esas que son una bolita y 2 paletas. La nave casa del Imperio. La que se utiliza en combate, el enemigo directo del X-Wing. Sí, digamos, claro. la nave que tiene el mismo status quo de combate. Yo lo veo y realmente hubo algo... No es que me atrapó o me llamó la atención el diseño, pero sí lo que me conmovió fue ver algo que tuviera esa forma. Claro. No solo esto, lo abre y adentro vos le podías poner una figura de Kenner sentada, o de Top Toys, que era la licenciataria que tenía los muñecos nacionales, claro, sentado para, digamos, podía entrar una figura adentro. Saca de adentro un Stormtrooper. Bueno. Entonces desconozco al mismo tiempo la nave, o sea, lo primero en mi vida que veo de Star Wars es eso. Es la nave y veo al muñequito. Te volviste loco. Cuando vi eso, empecé a investigar en un mundo sin videoclubes, en un mundo sin internet, en un mundo sin Google, en un mundo sin ponerme un video de YouTube, papá, y mostrarme cómo anda esa nave. Me dijeron que esa nave pertenecía a una película, o sea, yo ya sabía lo que era el cine, yo ya había visto el Flash Gordon de Mike Hodges, el que está ahí, yo ya había visto esa película. Yo sabía que había películas y qué eran, entonces yo dije, eso existe en una película, entonces mi única ambición era ver eso moviéndose. Pues yo había visto un juguete. Hay una juguetería que sigue existiendo que se llama El Rincón del Ferromodelista, que queda en Corrientes. Y bueno, ahí quedaba un Scioli internacional. Daniel Scioli y su familia, antes de dedicarse a la política y a la motonáutica, o mejor dicho, paralelamente a dedicarse a la motonáutica, tenían lo que es el equivalente de Fravegan, a un momento que era Scioli internacional. Era una franquicia de negocio de electrodomésticos. Y ahí sobre Corrientes estaba la casa, como el negocio más grande de Scioli internacional. Bueno, en la esquina, cruzando Scioli Internacional, estaba el Rincón del Ferromodelista. Una juguetería que, pasando la vía que queda cerca de Dorrego, queda de mano izquierda. Bueno, el Rincón del Ferromodelista tenía en su vidriera una característica inolvidable, que era un pequeño botón para activar un tren a escala que andaba un par de vueltas y se frenaba. Uno iba, tocaba de nuevo con la mano el botón y hacía andar el tren. El botón estaba de afuera de la vidriera y hacías andar el tren adentro de la vidriera. Era una locura. Yo me pasaba un rato largo arrancando el tren, o sea, era jugar con el tren desde afuera, o sea, los chicos estaban arrodillados haciendo andar el tren. Bueno, voy ahí, llevo a mi abuela, que la guerra de las galaxias, la guerra de las galaxias, la guerra de las galaxias. Le rompemos tanto los huevos a la pobre abuela Paquita, que nos lleva al Rincón del Ferromodelista, Pablo y a mí, yendo a buscar algo de la Guerra de las Galaxias, de una película que yo no tenía ni idea. O sea, voy a buscar algo de algo que sé que es una película de la cual desconozco. Yo no sabía quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, nada, Entonces el juguetero pone arriba de la mesa todos los modelos que tenía qué bueno, de Top Toys Kenner y me dice, elegite uno. Me dice mi abuela, elegite uno de los que te está mostrando. ¡Qué lindo! Yo me elijo el primer muñeco que me compro Star Wars, que cuando le diga cuál fue, o sea, que lo elijo por la pinta, porque yo no sabía si era malo, si era bueno, yo elijo un Morador de las Arenas. Un Tusken Rider es el primer muñeco que me compro. Terrible. La verdad, para mí es interesante de que más allá de que no tiene chapa o que es un personaje muy secundario y no es protagonista, lo interesante es que te fuiste a lo raro, sin saber nada. No me ponen a Luke, porque tal es así que mi hermano se elige a Luke. Bueno, tu hermano Pablo, que era más chico que yo tendría 7 y Pablo tendría 5 en ese momento, o yo tendría 6 y Pablo 4, esas eran las edades posibles. Sí. Pablo se elige a Luke. No, y aparte la cara del Tusken Rider es como un monstruo. Sí, el Tusken Rider tenía el pilotín ese color kaki y una especie de báculo. Claro. Y el Pablo era el Luke que tenía la espadita que tenía como tenía una especie de grieta el muñeco en el brazo que le activabas el sable luz. Eso tenía. Bien. Nos compramos esos dos. Hay un kiosco de diarios y revistas que queda en la calle Gaona. Todavía existe, es una parada que queda en Gaona, casi llegando a la iglesia que hay de mano izquierda cuando uno va pasando el Cicampeador. Queda cerca del colegio... El Vieites es el que queda ahí en Gaona.
colegio que fue de varones y ahora es mixto. Bueno, uno que queda por la calle Cuchacucha. Queda en Gaona y Cuchacucha, bueno. Un kiosco de diarios y revistas que vendía no solo las nefastas adaptaciones de los cómics de Carlitos Balá y Jerry Lewis. Jerry Lewis. Terrible, de lesa humanidad. Sí, ahora Jerry Lewis ya... Sino que compro, porque veo que dice La Guerra de las Galaxias, el número 1 de la versión de Marvel que tiene el Vader verde. Claro, todo esto, claro. Marvel había publicado la adaptación de la primera película... Sí. Que era Roy Thomas y Howard Chaykin. Exactamente. Claro. Y la tapa, claro, en castellano tenía, en vez del color estaba desfasado, en vez de ser negro era verde. Es una cosa que es porque una rareza. El fondo era negro. Claro, el fondo era negro, Obviamente exactamente. había que despintarlo. El número 1, que lo tengo acá enmarcado, comprado en eBay, un número 1 primera edición, porque yo perdí evidentemente ese número 1. Dos recuerdos. El primero era que como yo era tan chiquito, a mí me parecía, a ver, imagínate que hoy agarrás una revista... No sé qué revista puede ser. Agarras un álbum de Tintín. Sí. Bueno, esa escala, para mí tenía esa escala. Claro, te para mí era así de grande la revista porque yo era chiquitito. O sea, yo, es increíble, cuando me encontré con ese número 1 dije, pero el mío era más grande. No, yo era más chiquito. Claro. Entonces para mí era un libro. No era un cómic tamaño comic book común de 15 páginas. Bueno, la cuestión es que el número 1 ese leía, o sea, la historia, yo lo leía 1000 veces tratando de imaginarme que eso era una película en movimiento. Iba hasta el desmadre y el tiroteo de la cantina. Claro. El número 1 ese termina con Han tirándole, me lo acuerdo, ni lo habría, me acuerdo que termina así, tirándole una moneda al cantinero en una viñeta horizontal que le dice sorry about the mess, que es lo que le dice disculpame el quilombo, le decía disculpame el desorden, no sé. Exacto. Se cagaban a tiros. Y había un epígrafe que decía abajo, no me lo olvido más, que decía Luke Skywalker salvará la galaxia o la destruirá, pero en el próximo número Ese número 1 y ese muñequito Tusken Raider me acompañaron en todas las fantasías posibles. Digamos, yo le pedí a mi tío más grande, mi tío Oscar, el hermano de mi mamá, que me cuente la película. Porque no había manera de que yo tenía que unir todo. Tenía que generar una película con la información que me otorgaba los muñecos y la información que me otorgaba el cómic. Pero para mí, por ejemplo, había cosas como ver a los Stormtroopers y no entender la espacialidad del Stormtrooper. Es alto, se mueve rápido, se mueve lento, o sea, imagínense un mundo donde era cuentagotas la información. Hasta que, en un momento, vemos los trailers de Regreso del Jedi en la televisión. 1983. Sí. Espectacular. Esto habrá sido 7 meses después de que yo tengo este primer encuentro en la colonia Atlanta. O sea, empiezo a cebarme y a ver en televisión el tráiler televisivo. Obviamente estaba descontado que íbamos a ir con mi hermano, rezamos de rodillas para poder ir, no habíamos visto ni El Imperio ni Hope, yo no tenía idea de nada, tenía idea por transmisión oral, por relatos de los compañeros de la colonia y de mi tío, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos y de qué iba la cosa. Está bien. Yo ya sabía quién era Han Solo cuando aparece en la película, no sabía por qué estaba congelado, pero sabía quién era Chewbacca por los muñecos, pero no sabía qué hacía, o sea... Tenía todo, es tremendo, porque era la información, por eso amo tanto los muñecos, porque eran la síntesis de un mundo que yo no sabía cómo operaba en movimiento. Claro. Llegó el día, fuimos a un cine en la calle Lavalle, a la salida nos compraron linternas para que juguemos a que eran sable de luz, porque no había merchandising, la pobreza misma. La pobreza, sí. Me impresionó, cosas que me impresionaron de la película, lo en pelotas que estaba Leia. Sí, claro, totalmente, aparte estaba presa, sí, es verdad. La escena del Sarlacc me impresionó muchísimo. Sí, yo creo que esa es una gran escena, no solo por la muerte de Boba Fett, sino porque cuando sos pibito... Che, ¿qué pasó acá, no? O sea, ese mundo todo de arena, ¿no? Muy interesante. A mí un momento que me sigue emocionando, que es cuando Luke, con todo por perdido, cuando está en la plancha y lo mira a Jabba, y le dice, liberanos a todos ahora o te morís. Claro, bueno, pasa que hay gente que... A mí me pasó que yo las vi por Telefe, y cuando la vi, la última... Yo no sabía que era tan poderoso y que se iba a pudrir todo y que Luke iba a dar una vuelta tipo Superman. Sí, yo comparto, Artu le tira el lightsaber, él vuela se cuelga de la plancha, hace un mortal en el aire, lo agarra y entran a repartir adentro del transbordador pequeño ese. Exacto. Cruza del coso. O sea, lo que hace Luke en ese combate primero para establecer este pibe ya no es un pibe normal, no es el granjero pelotudo. Sí. Es impresionante. Lo que hace Luke en toda esa secuencia. Y la ropa.
Sí, la ropa negra, La el ropa guante. negra, el guante, eso es espectacular. Bueno, me encantaba la amenaza desde estar perdido, ¿no? La amenaza Claro. desde, parece que está contra una espada y le dice, o nos liberás ya o te morís. Claro, Y yo decía, claro. este pibe, pero está loco. Bueno, es muy bueno también, digamos, la maniobra Wookiee, algo que me enteré después que tenía ese nombre, que es utilizado 2 veces en Star Wars, si mal no tengo entendido, que es aquello de llevar como prisionero a alguien que es un aliado. Claro. Esto que lo hacen para entrar en la Estrella de la Muerte al lugar de prisioneros donde está Leia, es aquella, bueno, se disfrazan de Stormtrooper y lo llevan a Chewbacca como prisionero. Claro. Bueno, acá vuelven a hacer lo mismo cuando llevan a los robots, digamos, si recuerdan el principio de Jedi, digamos, Luke dice, te regalo estos robots, digamos, juegan hay unos falsos cazadores de recompensas y juegan a llevar preso a alguien cuando en realidad están tratando de meterlo. Sí, eso está muy bien hecho y aparte otra cosa que el personaje de Han Solo y todo lo que es el juego y el mundo de cazarrecompensas y ser un timador y esto de la maniobra Wookiee no solo le da coherencia al personaje, sino que también le da espacio, o sea, lo lindo para mí de esos personajes, o por lo menos que recuerdo la primera vez que los vi, fue que me di cuenta quiénes eran los buenos y quiénes eran los que no entendía. Porque Han Solo me parece que en su momento, al menos cuando yo recuerdo que estaba en el primario, era un personaje muy raro. Digo, este se queda con la chica, pero le gusta la nave, pero armó quilombo en la cantina. ¿A qué juega? Bueno, la cuestión es que vemos la película, a partir de ahí se inicia un amor eterno con la Guerra de las Galaxias. Hay que decir, esto a lo mejor es un poco íntimo, pero de esto se trata un poco también hacer podcast y poder expresarse. En el año 83, en el año 82 en realidad, entre el 82 y el 83, mi familia se desbarata primero por la muerte de mi abuelo y luego por la separación de mis padres. Entonces, todos esos mundos que empiezan a aparecer de la mano de Spielberg y de Lucas, que son El Templo de la Perdición y las películas, y mismo las películas producidas por ellos y más tarde Volver al Futuro, cosas que agradezco haber vivido en el cine, se convierte en una vía de escape total. Claro. A veces pienso que todo lo que terminé haciendo en ese momento va o se funda en esos 2 años donde mi único lugar, o sea, yo había de alguna manera algo que le ha pasado a muchos chicos, desgraciadamente, por algún motivo que tenga que ver con esto que comenté o por otros motivos similares, que es cuando la vida te demuestra rápidamente que no es un jardín de rosas, entonces te aferrás como en una tabla de salvación a cualquier mundo posible que te proponga algo mejor, que te proponga algo donde todo siempre sale bien, el mundo de los héroes, el mundo de la alegría esa infantil. Y empezó a ser como una enfermedad, como una locura para mi hermano y para mí. Una intimidad graciosa es que nunca compramos un mismo personaje 2 veces. Ah, eso es muy interesante. Y si se rompía, lo enterrábamos. ¿Cómo? Si se rompía, se moría. Enterraban un muñeco. Sí. Pará, pero no pensaban que se podía arreglar. No. Nada. Me acuerdo que el caso puntual del que sufrió una sepultura ¿Cómo? Totalmente dura fue Obi-Wan Kenobi. La figura de Obi-Wan Kenobi se le despegó la cabeza, se le rompió porque las cabezas eran giratorias, se cortó el palito que unía la cabeza con el resto del cuerpo, lo enterramos. Esto es terrible. Lo enterramos. No, nunca. 2 detalles picarones, 2 detalles divertidos de color. El Wicket Ewok que había venido tenía una pierna al revés, tenía 2 piernas derechas iguales, entonces tenía del otro lado pegada al revés, un error de fábrica, y lo queríamos mucho. Bueno. Y mi Han Solo tenía algo que solo descubrías cuando abrías el blister, que es en la espalda un lechazo blanco, o sea, tenía del blanco que es el chaleco, la camisa en realidad, arriba del chaleco, y bueno, el chaleco tenía una mancha blanca como si fuera un dálmata. Muy bueno. En la espalda. Muy bueno. Una cosa de locos. Entonces eran el Wicket con la pierna cambiada y el Han. Jamás me importó que Han estuviera manchado y hoy se me raya un muñeco y pongo el grito en el cielo como si me hubieran robado la infancia. Claro, muñecos marginales. Totalmente. Te puedo decir la pose en la que estaba el Han. El Han tenía una mano así para tener el chumbo y una mano así. Ah, muy bueno. Que es como haciendo un Heil Hitler falso. Falso, claro. Así estaba Han Solo, tuvimos a Leia, tuvimos básicamente a todos los rebeldes, no tuvimos variants del estilo, no teníamos, por ejemplo, a mí no me gustaba eso de tener a Luke y al Luke de Hot, o al Luke Jedi, viste, de Jedi. A mí me gustaba Luke granjero. Claro, Luke granjero. Leia, teníamos Leia, Organa y New Hope vestida de blanco, ni Leia en bolas, ni Leia de Hot.
El álbum del Regreso del Jedi tenía algo muy particular, que era muchas figuritas de las otras películas. El álbum que salió, un mítico álbum que el día que nos lo regalaron a Pablo y a mí nos dejaron esperando en el estacionamiento que queda en Sarmiento y Ayacucho, no me acuerdo cómo se llama de este lado, 2 horas, y fueron 2 horas de ese olor y esas figuritas. Vos me traes un álbum de Star Wars de Regreso del Jedi, lo huelo y vuelvo a ese estacionamiento. El estacionamiento sigue existiendo, de hecho. Hay una bicicletería en la esquina hoy. Bueno, en ese estacionamiento nos dejaron con el álbum encerrados en un Citroën. 2 horas. 2 horas que el álbum y nosotros. Es increíble cómo ese momento, pero ese momento que pasó hace casi 30 años o más, tengo 38 años, digo más de 38 años, me lo sigo acordando. Claro. Vívidamente, el álbum, Pablito y yo, adentro de un auto, 2 horas. Hay que estar 2 horas ahí. Teníamos el álbum. Y era ver el álbum vacío, que tenía unas pocas figuritas miles de veces. Una figurita espectacular que había en ese álbum, además de un rompecabezas donde está, por ejemplo, el rescate de Han de la nave de Jabba y tal, que están Leia abrazando a Luke a punto de subirse a... ¿Te acuerdas que se la lleva como Tarzán? Sí, claro. Bueno, que repiten un poco lo de New Hope cuando cruzan abrazados con una soga. Había una figurita que era la mano, que era uno de los afiches de Jedi, que es con el sable de luz, la mano con el guante. Espectacular. Probablemente lo hayan visto más de una vez. Lo que estoy hablando, que fue un afiche, de hecho como un afiche teaser. La música me volvía loco. Había un montón de cuestiones que habían alrededor de esas películas. ¿Y cuánto tardamos en ver las otras dos? Digamos, porque fue un camino totalmente absurdo. Vi la 3, parecía una de Tarantino. Vimos la 3, sabíamos cómo terminaba todo el quilombo y nos faltó ver cómo se armaba todo esto. Bueno, la vimos en absoluto desorden, porque lo que pasó después fue que Canal 13 puso al aire, primero en La Aventura del Hombre, una cosa rarísima, el making de la 1. Ah, qué lindo. Espectacular, muy bueno. El making de la 1. Making de la 1, veías el desierto, veías un poco, duraba una horita, era como una especie de press kit, una cosa así un EPK, digamos, una cosa muy simple. Y después programaron New Hope. Esa versión de New Hope, para la que ya existía nuestra primera videocasetera en casa, la grabamos y la habremos visto un año entero. Yo llevé contabilizadas más de 60 veces. Volvíamos al colegio, la veíamos y después hacíamos nuestra vida. Al otro día íbamos al colegio, volvíamos, la veíamos y hacíamos nuestra vida. Todos los días. Todos los días. New Hope es la película que más veces vi en mi vida y no creo que nunca más vi una película tantas veces. Ni mis propias películas vi tantas veces, y eso que uno las ve muchas veces porque las va editando. New Hope la vi más, yo creo más de 100 veces. Y hay algo increíble, me decís, ¿la vemos ahora? Y la veo. Ah, güey. No puedo explicarlo. No considero que esté bien filmada. No considero que sea una película del punto de vista... No veo el punto de vista técnico. No te puedo recordar una escena por lo bien que está y por tal. No, ¿te acordás porque te gustó? Fin. Me caía dentro de la película. Claro. Hay algo que tiene una magia irreproducible que para mí no se logra ni siquiera con Imperio Contraataca, que es la mejor de esa trilogía. Sí, a mí también es la que más me gusta. New Hope no puedo explicarlo. Mirá vos. Es un flash. No, la verdad. Sé todo de New Hope, o sea, te la puedo recitar, sé cada frase, sé cuánto duran los planos, sé los encuadres, sé las músicas utilizadas de otra película que tiene New Hope. No puedo explicar lo que me pasa con New Hope. Con algunas escenas, sobre todo con la presentación de Han Solo, sobre todo con todos los diálogos del estilo. Hay cosas que me causan mucha gracia, digamos, Han pidiendo primero que banquen a Obi-Wan Kenobi dentro del coso. No, primero diciendo... ¿cómo se dice ese viejo fósil? Vamos a buscar, salgamos de acá, caémonos a tiro. Dice Luke, no podemos irnos, Obi-Wan va a volver. Bueno, entonces quedémonos, y cuando le indican que hay una princesa millonaria, bueno, salgamos de acá, quedémonos. El viejo dijo que lo esperáramos, digamos, cambia de opinión todo el tiempo. Me vuelve loco eso, me vuelve loco las escenas de celos que hay con Leia, me vuelve loco... que parezca que no le importa nada y que al final vuelva para salvar todo. Digo, hay un montón de cuestiones que pasan en la película que me terminan enfermando. Voy a decir una particularidad de esa copia, esa versión que pasaron en Canal 13. Por algún motivo, la película estaba doblada al castellano neutro. Estaba doblada latinoamericanamente, digamos, era oye, ven aquí, Luke, era ese tipo de doblaje, ¿no? Un doblaje como de serie gringa doblada en Latinoamérica. La secuencia... La escena que hay, ni bien
después de que Han dice, váyanse de acá, los están empezando a buscar en la cantina, cuando está aquel plano donde pasan caminando los Stormtroopers y están Chewbacca y Han haciéndose los boludos que acaban de salir los robots con Obi-Wan y con Luke, bueno, empezaban a hablar en gallego. Muy bueno. Esos tipos deben estar locos, deben estar desesperados, le dice Han a Chewbacca en gallego. Y después hay otro plano donde van caminando y dicen, no piensa volver a este planeta porque vendió el Speed, el Speedlander, el coso de la arena. Y le dice Luke, ya nada me ata a este lugar. Todo en gallego. Son dos escenas que habían quedado pegaditas en gallego misteriosamente. O sea, si en algún momento ven con aquel doblaje de los 70s, 80s, la versión de New Hope hablada en latino, van a descubrir que están estas escenas en gallego perdidas ahí adentro. Muy buen dato, doctor. Gastamos ese VHS, vino el video, las ediciones en video, las primeras ediciones en video de Fox, de Legal Video, eran del Imperio Contraataca, del Regreso del Jedi y tal. Ahí vimos el Imperio Contraataca, ahí entendimos de una vez por todas a mediados de los 80 qué carajo pasaba con esta gente. Y con Han Solo y todo. Y obviamente, cuando terminó el Regreso del Jedi fue, bueno, esto se acabó acá. Ya está, o sea, vimos la película, vimos 900 veces cada una, los muñecos no los hacen más, porque los muñecos dejaron de llegar, digo, hasta que no llegó el 1 a 1, cosa de Star Wars, era remanente lo que había quedado, no entraba nada, o un primo que viajaba a Disney, digo, Mauro Borsani, le mando un saludo, era el pibe que tenía el Vader para guardar los muñecos adentro, digo, pero era el más grande del barrio por eso, pero después, olvídalo, no había videojuego, no estaba el flipper, no había nada, se terminó, chicos, se cerró Star Wars, no van a ver un porongo de Star Wars nunca más. Y entonces conozco o empiezo a curtir ámbitos un poco menos, ¿cómo decirlo?, menos infantiles y más preadolescentes, que eran el mundo del rol, del cómic, donde los fanáticos de Star Wars hablaban de algo que empiezo a escuchar, que es el universo expandido. Claro, exactamente. El universo expandido, en primer lugar, por las novelas, las series de novelas que salen, y por algunos cómics. Las novelas, que tenían series como Tales, de Cantina Tales o de Bounty Hunter, no me acuerdo cuánto, contaban historias donde, por ejemplo, contaban que Boba Fett volvía del Sarlacc, que en realidad no había muerto, o está aquella saga mítica que revelaba el origen de Chewbacca y cuál era su deuda con Han, o podías saber a través de los cómics que Luke después volvía al lado oscuro y que estaban los hijos de Han y Leia y todo lo que pasa en Dark Empire. Digo, empieza a haber un crecimiento de material sobre Star Wars que genera nuevos mitos, nuevos universos expandidos a diferentes lugares, juegos de rol que situaban la acción por aquí y por allá, más centrado, más terminando los 90, empezando los 2000, aparecen los first person, los shooters, donde puedes ser soldado del Imperio, donde descubrís un poco la espacialidad y formación de la Estrella de la Muerte, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y finalmente, cuando terminaba el milenio pasado, se anuncia o vimos aquel póster teaser del niño con la sombra y Vader, muy pronto, episodio 1, la amenaza fantasma. Probablemente uno de los pósters más cebadores de la historia. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que estaba en el secundario, en cuarto año, y que cuando lo vi no lo podía creer. En el colegio había gente que no entendía por qué algunos estábamos tan cebados. Y lo que más recuerdo es que no solo los muñecos que se iban a venir de Star Wars 1, sino que otra vez iban a aparecer cosas de Star Wars. A mí lo que me pasó es que yo crecí viendo las películas por televisión. Vi la 5 primero, después vi la 6 y después vi la 1. Y lo que más siempre me llamó la atención, además de los personajes, era ¿de qué es esto? O sea, es una ciencia ficción rara, porque mezclaba aventura, sí, había claro, espadas. O sea, una especie de samuráis del futuro. Y claro, me pasó lo mismo que vos. Al descubrir el círculo de cómics, de rol y de varias cosas y de conocer el universo expandido, llegué a un punto que cuando encontré todo esto de Dark Empire y las novelas y que Boba Fett seguía vivo, el póster y que te digan Star Wars vuelve, la hace George Lucas y cuenta el episodio 1, me voló la cabeza, porque para mí lo más genial era que la película arrancaba con la 4, como ya había arrancado la película, ya estaba la aventura, ya había empezado, no sé si se entiende. Totalmente, no solo había empezado, sino que esto que vos señalás,
que es que el género al que pertenece Star Wars es, bueno, ya lo dijimos varias veces, es Space Opera, le habían puesto así por las novelas, o sea, por las novelas de la tarde, no es no es nada más ciencia ficción es Alien, ciencia ficción es Blade Runner, Terminator, esto es una cosa un poco más de fantasía heroica, digamos. Sí, pero en el espacio, totalmente. Obviamente, hay varias cosas de las cuales vamos a ir charlando en la Academia Jedi. Ok. Una de las cosas que vamos a charlar, y les prometo en la próxima entrega y en futuro, vamos a repasar película a película. Muy bien. Vamos a ir película a película. Cuando hablemos del comienzo, les recomiendo particularmente el próximo capítulo porque cuando empecemos con A New Hope, vamos a empezar por la prehistoria de Star Wars. Claro, que lleva quién es George Lucas, claro, que hacía antes George Lucas. Exactamente, qué le gustaba. Del corto THX 1138 al largo THX 1138, que fue American Zoetrope, que fue American Graffiti, que fue quiénes son Gloria Kurtz y William Hewitt, digamos, la gente que estuvo, Willard Hewitt, la gente que estuvo al lado de George Lucas, qué pasó con su amigo Steven Spielberg, hizo Orson Welles la voz del tráiler y después la sacaron, iba a ser Orson Welles la voz de Vader, redactó Brian De Palma mismo el scroll de la primera película y por qué. Hubo copias que salieron que no decían A New Hope abajo del título y después lo terminaron agregando. Hay un póster prohibido que muestra a un Stormtrooper con un sable de luz en la mano y tuvieron que salir a borrarlo. ¿Supo siempre Lucas lo que era la fuerza o lo fue inventando a postrimerías para explicar algunas cosas? ¿Por qué Darth Vader no reconoce a su hija en la primera escena de la primera película? ¿Es que acaso Lucas nunca tuvo todo pensado y hay pruebas fehacientes de que fue escribiendo la historia de atrás para adelante? De eso y mucho más vamos a hablar la vez que viene. Y después vamos a ir repasando las similitudes de Star Wars con algunos mitos clásicos, con Beowulf, con la Isla del Tesoro, con los cuentos clásicos, con el Cuarto Mundo de Jack Kirby. Sí, contar algunas de las influencias de la historieta y también citar al ídolo máximo de Lucas, que es Joseph Campbell, que es este gran escritor que escribió el libro definitivo sobre el héroe, que se llama El héroe de las mil caras. Exactamente. Que no solo va a marcar a Star Wars, sino que de alguna manera Lucas va a ser el gran discípulo y el que hasta lo va a llegar a invitar a dormir a su rancho, o sea que va a tener mucha influencia. Pero sí, todo lo que dice Seba es un poco lo que vamos a estar contando en los próximos podcasts. Y de todo eso, y cómo haciendo música para un western, lograron maridar para siempre esa melodía con el espacio y las estrellas. Cada vez que escuchen la música de Williams, piensen en una carreta y un caballo y se van a dar cuenta que este tipo logró meternos melodías clásicas del oeste americano con naves y que nosotros digamos, no, es música de naves. No, señor, es música de western. De western, confundidos sacados de Akira Kurosawa y La Fortaleza Oculta y Los Siete Samuráis, con mitos que ya eran preexistentes. Alguien agarró una coctelera y en una década, como fue los 70, una década de descontento político, una década donde renunciaron presidentes en los Estados Unidos y donde hubo magnicidios, una década signada por Harry el Sucio y que solo había otorgado a la ciencia ficción el lugar que Stanley Kubrick le había puesto con la prístina 2001 Odisea de Espacio en 1968. Bueno, Lucas trajo el retrofuturo sucio, las naves con remache, las cosas oxidadas, el Ford Falcon del espacio que es el halcón milenario, un universo donde no hay papel, un mono que sacado de una imitación a un perro, una película en la que no creían ni sus propios actores, un casting tomado en conjunto con el elenco de Carrie. Todo eso ustedes lo van a tener en exclusiva la próxima vez. Muchas gracias por haber venido. Gracias, por favor. Se acaba de inaugurar la Locademia Jedi. Están las vacantes para cuando quieran y estamos cobrando matrícula, amigos. Muy bien. Gracias. Gracias por estar con nosotros en la Academia Jedi. Hasta el próximo capítulo y que la fuerza esté con ustedes.